Bienvenidos una vez más a su programa Profundicemos. Continuamos con esta serie interesante sobre la escatología. Hoy tenemos el capítulo 3. A todos los que nos están siguiendo, vimos el programa pasado que se trataba de el milenio. Nuestro distinguido pastor Pilar Alcántara estuvo dándonos, ¿verdad?, una opinión general sobre cómo entiende que van a ocurrir los acontecimientos y específicamente el tema del milenio. Pero hay un tema que es un poco incómodo, tal vez difícil de tratar o difícil de digerir o difícil de decirlo de una manera que el otro no se ofenda, pero igual está aquí y hay que hablarlo. Hoy queremos hablar acerca de el juicio final y el castigo eterno. Para eso entonces nos hacemos acompañar de nuestro distinguido pastor Hansel de la Rosa. Saludos a todos, que el Señor nos bendiga y nos guarde. El ministro Hansel de la Rosa, el pastor comunitario, estamos complacidos, contentos, altamente honrados de poder compartir este espacio que es tan importante y tratar un tema tan espinoso, pero igual necesario, y aclarar algunas dudas, porque hablar de este tema no es cosa fácil, pero es un tema bien interesante porque hablar de escatología es hablar de eventos futuros, y yo creo que ha pasado mucho tiempo que se ha venido hablando de esto, y creo que es un tema que podemos decir es un tema de actualidad, porque es un tema para el futuro, y cuando decimos un tema de actualidad es porque hay que hablar de eso. O sea, quien habló hace como 2000 años para atrás, y hoy seguimos hablando de eso, porque es importante, porque con el tiempo la gente va perdiendo la noción y en ese mismo sentido, como que va restando importancia a temas tan interesantes, tan importantes y determinantes para lo que es el futuro más allá de lo que nosotros vivimos acá en la tierra. La gente tiene muchas limitaciones y cosas, pero muchas veces se olvida de eso que llamamos la eternidad. Y precisamente cuando vamos a tratar un tema de esta magnitud, vamos a hablar de la eternidad. O sea que mucha gente ni siquiera cree en eso, pero igual es una realidad que el Señor planteó, que el Señor predijo, que el Señor enseñó y que todos tendremos que enfrentar. De manera que hay que hablar de eso. Tenemos que informarnos al respecto. Bueno, ellos ahí, si vamos a utilizar un sentido lógico, ¿cuáles son las probabilidades de que haya un más allá? Esa es buena ¿Verdad? pregunta. ¿Cuáles son las probabilidades? Hablando de estadística, porque tal vez yo le digo a usted que hay un cielo y hay un infierno. Correcto. Pero yo no he estado ni en el cielo ni en el infierno. En ninguna de las dos partes. No he estado en ninguno. O sea, no fue que yo fui y vine y le estoy diciendo. Pero todavía si a mí me pasa algo, yo se lo cuento a usted, ¿por qué usted tiene que creerme a mí? Absolutamente. Entonces, eso es un tema interesante porque cuando uno le habla de la salvación al individuo, a las personas, mira, tú eres un pecador, necesitas arrepentirte. Porque si partes de esta tierra sin Cristo, te va para el infierno. Absolutamente. Entonces, de allá para acá, la respuesta es, ¿por quién dijo que yo hay un infierno? Y como yo sé ¿Y cómo yo sé que de verdad hay un juicio final? ¿Qué hay después de que yo muera o parto de aquí? O sea, ese tipo de preguntas me parecen interesantes y lógicas. Correcto. Pero, analizándolo de un sentido lógico, yo digo, bueno, tengo dos posibilidades. La Biblia se equivocó, Jesús se equivocó, el evangelio está un poco errado y cuando morimos no hay nada. O sea, nosotros nos extinguimos, nuestros pensamientos desaparecen y nada, simplemente somos aniquilados. Quedamos en el olvido. Exacto. La otra probabilidad es que lo que dice la Biblia sea verdad y lo que Jesús dijo sea verdad. Y entonces yo me encuentre en una posición luego donde donde no hay oportunidad. Ya no hay oportunidad porque la oportunidad para elegir era ahora, mientras estamos vivos. Absolutamente. Entonces yo como que yo no estaría dispuesto, si yo no fuera cristiano, yo no estaría dispuesto como a jugármela, a esperar morirme para saber qué hay después. Absolutamente. Entonces, en ese sentido, yo creo que la primera pregunta que debiéramos hacer es,
¿Qué es eso del juicio final? ¿Qué es? Absolutamente. Tomando en consideración esas inquietudes que son muy válidas en el plano humano. Nos vamos al principio, siempre vamos al principio. No va a haber un final si no hay un principio. Si hay un final es porque hay un principio. Claro. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Le dijo, puedes comer de todo árbol del huerto. De este árbol no vas a comer, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese árbol tenía nombre y apellido. ¿Era malo? No era malo. Porque la Biblia dice que lo único que no era bueno y no exactamente malo, subraya la palabra exactamente malo, la expresión, era que el hombre esté solo. Y digo no exactamente malo porque quien hizo todo perfecto, el Creador, fue quien lo hizo. Y él mismo, como Pablo diría, ¿quién le instruyó a él? ¿Quién le aconsejó? Él mismo dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Es decir, a la larga aquí va a haber un problema. O sea, todo el mundo tiene su pareja, vamos a hacerle su pareja al hombre, pero le dio mandamientos precisos, le dijo, puede comer de todo árbol del huerto, habiendo acentuado una frase que se hizo clave en la creación, que decía, cada vez que Dios creaba algo, organizaba algo, y vio Dios que era bueno. Y todo lo que Dios hizo era bueno. Entonces, pero, ¿qué era malo en comer del árbol de la ciencia del bien y del mal? Que había una prohibición divina. Que decía, de todo árbol del huerto puedes comer, pero de ese no. Entonces, a partir de que el hombre come, y estamos hablando del principio para llegar a lo otro, había una sentencia propiamente dicha que decía, el día que comas de él vas a morir. Y la serpiente, lo cual, verdad, es un tema que entra dentro de la escatología, un tema apocalíptico, sí. Porque esa serpiente no es exactamente lo que uno conoce tal vez en biología, como este ser que se arrastra. Sabemos que la Biblia lo menciona como uno de los animales más astutos, pero que hizo algo que regularmente hacemos los seres humanos o seres espirituales. Habló, y las serpientes no hablan. Entonces, pero el libro de Apocalipsis llama a cierto individuo, lo llama claramente la serpiente antigua, y creo que eso tiene su razón, que es diablo y Satanás. Y alguien me decía en mi segunda niña los otros días, papi, pero ¿y el diablo y Satanás no son la misma gente? Son dos gentes, mira, son dos gentes distintas, ¿sí? Porque ahí dice diablo y Satanás. Yo digo, no, mija. Lo que pasa es que se están utilizando varios calificativos para referirse a una misma persona. Entonces, una vez que el hombre come y le dijo la serpiente, Satanás utilizando la serpiente, le dice, ustedes no van a morir. Lo que pasa es que Dios sabe que ustedes van a ser como Dios. Ahí viene la propuesta que comieron y no murieron. O sea, entonces, aparentemente, y eso va dentro de esas mismas interrogantes que la gente se hace, aparentemente Dios se equivocó. Aparentemente lo que Dios le había dicho. Estoy usando el término aparentemente porque no hubo un efecto inmediato de lo que nosotros conocemos como muerte. Un ser humano comió, todo aparentemente estaba bien, con la excepción que comenzaron a sentirse algunos síntomas. Y ya sí, en términos biológicos, hablando desde el punto de vista de la biología, podemos decir que el ser humano comenzó en un proceso degenerativo de la célula, lo que lleva al envejecimiento y posteriormente a la muerte. Eso en el caso de que la gente viva muchos años, que vienen las enfermedades y cosas, y la gente llega entonces a la muerte. Pero el término muerte, que es un término que se maneja en diferentes sentidos, sí, tiene la connotación de separación del cuerpo y del alma, donde el cuerpo muere, como la Biblia dice, va al polvo de donde vino, y hay una cuenta que rendir ante Dios, como dice la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 27, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto ahí llega el juicio. El juicio. ¿Pero qué juicio? Porque estamos aquí hablando del juicio final, no estamos hablando de un juicio, claro, que todos vamos a comparecer ante Dios, buenos y malos, pero cada uno va a recibir algo. Cada uno va a recibir algo, de alguna manera vamos a ver el juicio final. Por lo tanto, cuando hablamos desde el punto de vista de la escatología, básicamente está hablando de esa visión que el Señor le mostró a Juan llamado el teólogo,
Se considera el apóstol más longevo, ¿verdad? Se considera que fue el que murió de muerte natural, como diríamos, que vivió más tiempo. ¿Por qué? Porque Dios lo determinó. Sí. Pero mientras tanto, Dios lo utilizó para enviar una carta, porque el libro de Apocalipsis es una carta. Es una carta que no es una carta paulina. Si hubiésemos aplicado un término, diríamos una carta juanina, pero una carta de Jesucristo, porque el mensaje que comienza en el capítulo 1 dice, y escribe al ángel de la iglesia. O sea, es un mensaje para la iglesia, y dentro de ese mensaje, entonces, hay consideraciones que son a futuro, que es lo que se llama escatología. De manera que el juicio final sitúa al ser humano específicamente, a todos los seres humanos, el pecador convicto. ¿Por qué utilizo el término pecador convicto? Porque aunque suene un poco extraño, nosotros hablamos de lo que son pecadores arrepentidos. O sea, la Biblia habla en alguna parte y dice David, y el apóstol Pablo lo refiere, como las escrituras del Antiguo Testamento, dice, porque escrito está, no hay justo ni aun uno. No hay ni uno que sea bueno. No hay quien busque a Dios. O sea, quien está diciendo eso está hablando desde su perspectiva para decir que el ser humano no hay forma de justificarse delante de Dios, pero sabemos que el mismo Dios que permitió que esta persona dijera esta palabra, el mismo Dios que en la Escritura dice que Dios establece una diferencia entre el justo y el injusto, entre quien sirve a Dios y quien no le sirve. De manera que hablar del juicio final, estamos hablando ya de lo máximo, donde los pecadores convictos, repito nuevamente, tendrán que comparecer ante Dios. Y entonces estaríamos hablando de un proceso que no como los procesos legales en cualquiera de nuestros países aquí en el planeta Tierra. Estamos hablando de un juicio prácticamente sin apelación, de lo cual menciona básicamente el capítulo 20 del libro de Apocalipsis, como desde el versículo 11 en adelante, que habla de un gran trono blanco y que se sentó uno que estaba puesto para juzgar. Fueron abiertos los libros y comenzaron entonces a aparecer un sinnúmero de personas, que ahí está la parte, por ejemplo, de la inquietud de, ok, me morí, se acabó todo. Pero dice, vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. A la ciencia eso es una idiotez. O sea, ante la ciencia eso se cae por su propio peso, porque se está hablando de vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Bueno, tú me puedes decir, sí, es el lenguaje figurado, porque los muertos no se paran. Sí, pero estamos hablando de Dios. Entonces Dios no está muerto. Entonces ese mismo Dios, delante de quien están compareciendo estas personas que han muerto, de todas las naciones y en todas las edades, porque es un juicio que no es tan simple como decir, Dios lo va a juzgar por su pecado, basándonos, por ejemplo, en la era de la era de Jesucristo hacia acá, la era de la gracia, porque sabemos que ahí están los muertos de todas las edades. Pero sí hay un juicio que se va a llevar a cabo donde Dios sabe cómo lo va a hacer para juzgar a la gente que vivieron sin ley, como menciona Pablo en una ocasión, los que vivieron bajo la ley, los que vivieron bajo algo que se llamó la conciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y la Biblia habla de esa realidad. Como decía, y yo me sumo a eso, si la Biblia tenía razón y después que yo morí, entonces me encuentro con esta realidad. Es duro. Entonces, por lo tanto, como Dios no se equivoca, y en la medida en que así mismo como hablamos del principio, de que Adán y Eva pecaron, y ciertamente murieron, Adán y Eva pecaron, Caín mató a Abel, Adán y Eva pecaron, y en el capítulo 6 de Génesis revela que el nivel de maldad se había aumentado tanto, que el grupito de gente que había en la tierra, dice la Biblia, que había cometido actos y estaba haciendo prácticas que ante Dios eran abominables, y de alguna manera, dicho en el lenguaje humano, colmaron la paciencia de Dios, y Dios dijo, voy a acabar con todo. Y un hombre llamado Noé halló gracia en los ojos de Dios. Por un hombre se salvó la mujer, por un hombre se salvaron los hijos, y por un hombre se salvaron las mujeres de los hijos. Pero la maldad del ser humano, que había venido producto del pecado, de la desobediencia, había colmado la paciencia de Dios. Entonces, pero actualmente, regularmente, hoy tenemos también que dentro de este tema aclarar algunas cosas, porque hay algo que me surge a mí, que yo he escuchado, soy pentecostal de la cabeza a los pies, como diríamos. Yo creo
Jonathan ya me conoce algún tiempo y los que me conocen saben que yo creo en el fuego, yo creo en ese mensaje explosivo. Creo en el mensaje pausado que me habla de la palabra, no porque tú me voces 2 o 3 cosas, si no tiene fundamento bíblico yo lo descarto. No se trata solamente de ruido, de sonido, pero me gusta el mensaje explosivo. Sin embargo, escuchamos decir y hablar cosas tocante al mismo tema del juicio final, que son inquietudes que el ser humano a través de todos los tiempos ha tenido. Encontramos un sinnúmero de personas en la Biblia. Encontramos, por ejemplo, a Daniel. A Daniel se le habla del juicio final. Se le habla que todo lo que está en el polvo despertarán. Y engloba ambos eventos como en uno solo, diciendo que uno irán a vida eterna y otro irán a confusión perpetua. O sea, que engloba, porque son 2 situaciones diferentes, sí, pero todo apunta a que un día todos tendremos que comparecer ante Dios. Pero está Daniel, y cualquiera podría decir, bueno, pero sí, Daniel era un siervo de Dios perfecto. ¿Y Nabucodonosor qué era? ¿Era apóstol? ¿Era profeta? ¿Era querubín? ¿Era sacerdote? No, Nabucodonosor era un rey impío, pero que como todo ser humano, teniendo inquietudes por saber qué había de venir, en una ocasión tuvo un sueño. Y fue diferente a otros reyes, porque Nabucodonosor dijo, yo tuve un sueño. El sueño se me olvidó, pero el sueño me ha dejado inquieto, porque el sueño era un tema. Yo no me acuerdo qué soñé, pero era el sueño era un tema complicado y es un asunto que a mí me preocupa. A mí se me olvidó, pero tengo la misma inquietud. Entonces, yo quiero que me digan el sueño y quiero que me digan lo que significa el sueño. Entonces, oye, qué trabajito, que por Dios, yo supongo, son cosas que uno piensa en un momento dado, y todo esto estamos hablando porque nos conducimos a hablar del juicio final. Estamos hablando de un hombre que tuvo inquietudes, porque vamos a llegar a este punto, porque inmediatamente hay gente que son rápidos en emitir un juicio y dice, oye, el varón está hablando de Nabucodonosor, que Daniel, que el sueño. Sí, pero todo esto apunta a lo mismo. La gente se preocupa qué va a hacer y qué será cuando pasen tantos años y cómo será la sociedad. Porque hay cosas hoy en día que están aconteciendo que nosotros las veíamos en películas. Cosas hoy en día que están aconteciendo que una vez fueron un sueño. Sí. Cosas hoy en día que nosotros en algún momento dijimos, no, esto nunca va a ser. Y lo estamos viviendo. Entonces Nabucodonosor, aquel hombre que le pusieron por nombre Belsasar, le pusieron a Daniel, porque a sus amigos también le cambiaron el nombre. Después de haber orado a Dios, le dice claramente, puntual al decirle a Nabucodonosor, nosotros no tenemos esa información, dicho en nuestra palabra, pero podemos conseguirla. Eso está dicho porque habrá quien tal vez se haga eco de este programa muy importante y va a decir, pero oye lo que el pastor dice, que Daniel dijo, y yo no veo aquí en la Biblia, porque hay personas que creen saber más Biblia que Jesucristo. Y entonces a veces no entienden lo que es el lenguaje llano, porque a veces yo un lenguaje llano le puedo llegar más a la gente. Sí. Y a veces nos olvidamos que Daniel, que los compañeros de Daniel, que el mismo Jesucristo, que Pedro y esa gente no eran dominicanos. Yo te hablo en el lenguaje del dominicano. Esa información podemos conseguirla. En el sentido de que Daniel dice, yo voy a orar. El Dios que revela los misterios me va a decir a mí lo que usted soñó. Y me va a decir lo que significa. Pero Daniel le dijo más de ahí, y a ese punto es que voy tocando esta tecla, esta parte que corresponde al juicio final, porque estamos hablando aquí de escatología y nos estamos yendo a un pasaje bíblico histórico, prácticamente histórico, pero también profético, porque estamos hablando del profeta Daniel, que habló de eventos similares a lo que habló Juan. Por eso encontramos cita paralela, muy similar, y decimos, wow, pero esto sí se parece a lo que dijo Daniel aquí. Entonces, claro, Daniel, Isaías y esa gente, pero principalmente el tema que estamos tratando, el juicio final, y estamos tomando como referencia este pasaje bíblico que menciona Daniel. Cuando Daniel va delante del rey, le dice, ya estamos ready. Daniel no le dice solamente lo que él soñó. Y a mí eso a mí me emociona como lector de la Biblia, como estudioso de la Sagrada Escritura, como hombre de fe. Y es que Daniel le dice, estando tú acostado, él podía estar sentado. Daniel no sabía cómo estaba el rey, pero Dios le dijo que estaba acostado. Y estando acostado, le vinieron pensamientos.
sea, todo eso es aparte de lo que el rey pidió, porque el rey lo que pidió fue, díganme lo que yo soñé, no lo que yo pensé. Díganme lo que yo soñé y lo que significa. Y Daniel le dijo, mira, estando tú acostado en tu cama, los reyes lo que más tenían era dónde tirarse, dónde acostarse, donde le diera su voluntad. Pero el profeta, el hombre de Dios que recibió la revelación divina, el mismo que le dio la revelación a Juan de este juicio final, le dijo, tú estabas acostado en tu cama. Y estando acostado en tu cama, te vinieron pensamientos que te inquietaban en saber lo por venir. Ahí entra la escatología. Lo por venir, evento futuro. ¿Qué será de mi imperio? El gran Nabucodonosor. ¿Qué será de Babilonia? Y entonces ahí entra una serie de detalles y de cosas del sueño que no viene al caso mencionar porque no es el tema. Pero sí la parte, tomo esa parte que dice, te vinieron sueños por saber el porvenir. O sea, el ser humano siempre se ha preocupado por lo eterno. Por eso tenemos tantos cantantes hoy en día y personas de farándula y actores de cine que han tocado fondo, como dicen en psicología. Y al tocar fondo dicen, el dinero no me llena, la fama no me llena, siento un vacío. Algunos ya se han suicidado, otros están depresivos, otros han muerto como con esa insatisfacción. Pensé que era una cosa y es otra. Y hay quienes viven vidas infelices hasta con conflictos familiares. Y un grupito, los más inteligentes, no los mejor preparados, porque tal vez hay unos que son mejores preparados, pero los más inteligentes han aplicado el principio bíblico que dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y se han acercado a Dios. Y le están sirviendo al Señor precisamente buscando esa paz eterna que las cosas materiales no pueden dar. Y precisamente para librarse eso que se llama el juicio eterno, que es cuando comparecerán los pecadores convictos ante Dios a un juicio sin apelación. Okay. Está interesante y me llama la atención porque fíjese cómo usted enlaza el tema a un pasaje histórico bíblico que pareciera cuando uno lo lee no tener ningún sentido. No, exactamente. Pero cuando uno lee en paralelo el libro de Daniel, incluso hay una palabra muy importante que se le dice a Daniel, que sella la palabra. Sella la palabra. Similar a lo que se le que no es para tu tiempo. No es para tu tiempo. Pero entonces vemos que a Juan sí se le revela para el tiempo. Entonces llama todo eso la atención porque ciertamente usted menciona que hay una insatisfacción del ser humano. Absolutamente. En esa insatisfacción, el ser humano busca llenar el vacío con cualquier cosa de este mundo. Cuando se da cuenta que no lo llena, y hay un ejemplo que yo creo que en el que todos debiéramos vernos, y en Salomón. Absolutamente. Salomón no le negó nada a sus ojos. Absolutamente. Todo lo que su corazón quiso, lo tuvo. Todos los placeres se lo dio. Señor, y ese hombre concluyó que todo era vanidad. Que todo era vanidad. Entonces, y aflicción de espíritu. Aflicción de espíritu. Y hay una página negra que regularmente, yo voy a decir nosotros como parte del pueblo, no nos gusta tocar. Yo tomo en cuenta ese detalle que es muy importante. Y yo digo la página negra de la vida de Salomón, porque Salomón fue un tipo que se dedicó a la idolatría. Que regularmente nosotros, los creyentes, los que queremos hablar de la sabiduría y la esplendidez de Salomón, no nos gusta tocar esa tecla, pero creo que sí. El que inspiró las Sagradas Escrituras, el autor divino por excelencia, Dios, permitió que eso aparezca en las Escrituras, esa falla grave, garrafales, absurda, esas idioteces que cometieron por desobedecer el mandamiento. Salomón, con todo y ser el rey más sabio que hubo, dicho por el mismo Dios, fue un hombre que se tomó ciertas libertades. De yo me voy a casar con esta, con la hija de los fenicios, con la hija de los egipcios, voy a hacer vínculos. Salomón no necesitaba eso, porque puntualmente Salomón le dijo a Dios, quiero sabiduría para dirigir este pueblo, es decir, me declaro incapaz ante ti. Y Dios le dijo, perfecto, ha sido una petición excelente, te doy sabiduría para dirigir este pueblo. Con la sabiduría viene la fama, con la sabiduría viene la riqueza, que Dios le dijo, no me pediste esta cosa, pero te la voy a dar también. No había que hacer ningún vínculo. Y comenzar a casarse, a hacer esos matrimonios que estaban prohibidos por Dios en las Escrituras para todo israelita, desde el rey, en este caso, que ya estaba la monarquía, era el tercer rey. El tercer rey en ese sistema monárquico
donde un hombre gobernaba la nación por linaje, por linaje. Y cuando Salomón comete algunas torpezas, algunas idioteces, hasta un hombre que Dios le había dado una profecía, porque al ser un rey tan sabio parece que se lo sospechó. Hay un tipo que se llama Jeroboam, que ese tipo es el que se va a encargar. Dios le va, porque las cosas se saben. Y entonces Salomón procuró matarlo. Y si Jeroboam no se le va, se lo lleva en claro. Entonces Salomón, Dios le mandó palabra de juicio y no le quitó el trono, no dividió el trono en sus días. No por el pacto que Dios había hecho con Salomón, le dijo, por el pacto que hice con tu papá, dicho un buen dominicano. Por el pacto que yo hice con David, no voy a dividir el reino en tus días. En días de tu hijo lo haré. Pero después de la muerte de Salomón salen a relucir un paquete de cosas que afectaron al pueblo. El hombre se convirtió en un hombre insensible. O sea, el pueblo estaba cargando yugo pesado, una cosa que el pueblo de Israel vivió en ese tiempo, lo que se llama la época de oro. Sí. Donde había riqueza y abundancia, y el pueblo tenía un yugo fuerte que salió a relucir porque no se atrevían a enfrentar a Salomón. Pero se lo dijeron al hijo. Eso es por decir algo. Pero ciertamente, como tú apuntabas, luego ya el libro de Eclesiastés revela a un hombre excepcionado, a un hombre que dijo, yo dije a esto, esto hastía, la risa enloquece, vanidad de vanidades, y concluye diciendo, el fin de todo discurso oído es este, teme a Dios y guarda su mandamiento. Entonces va la parte escatológica. Ahí está la parte escatológica, que son cositas que uno dice, bueno, pero ahora vinieron a hablar de juicio final, se fue a Daniel, ya vi la parte escatológica, pero ahora me están hablando de Salomón, pasaje bíblico histórico, el reinado, me está hablando del libro de Eclesiastés, sí, pero el libro de Eclesiastés concluye diciendo que Dios traerá toda obra a juicio. Eso como que concuerda con la parte del juicio final, que llegará un día donde todos tendremos que comparecer ante el Señor. Sí, y que tendremos que dar cuenta por todo lo que hicimos mientras estuvimos aquí. Absolutamente. O sea bueno, sea malo. O sea malo. O sea, un día tendremos que verle la cara a Dios, absolutamente, como decimos en buen dominicano. Sí. O sea, yo pienso que analizándolo así, pues uno tendrá que preguntarse bajo qué criterio se me va a evaluar, bajo qué criterio se me va a decir, se me va a recompensar, se me va a mandar para X lugar. O sea, ¿cuál va a ser la pregunta? Como la pregunta del $1.000.000. ¿Cuál es? ¿No? Exacto. ¿Cuál es la pregunta del $1.000.000? Que si yo la paso bien y si la quemé. Exactamente. ¿Qué hiciste con mi hijo Jesús? Exactamente. O sea, yo pienso que la base del juicio es precisamente qué hicimos con Jesús. Todos. Exactamente. Entonces, si aquí nosotros, que tenemos la oportunidad de decidir por Cristo, y hay campaña, y está el hombre que tú dices que es bulloso, que te dé el tratado, que está con el megáfono, o la iglesia que siempre te ha ido invitando a la iglesia, y tú haces caso omiso a eso. Absolutamente. Pero un día vienes, tienes un accidente, mueres y está en la... y despiertas un día... Ya no hay excusa. Donde tiene que dar una justificación a esa pregunta de qué hiciste con mi hijo. ¿Qué excusa le vamos a dar? Por anoche había una campaña al lado de tu casa. Exacto. Te hicieron el llamado, te dieron el tratado. En la semana entera fue mensaje por la radio, mensaje por YouTube, mensaje por todas partes y endureciste el corazón. Absolutamente. Entonces yo pienso que cuando la gente ignora esa realidad, porque nosotros, por ejemplo, decimos que Cristo vuelve un día, ¿no? Exacto. Él vuelve. Pero así como vuelve un día, si no es hoy, si no es mañana y si no es en 5 años, hay otra cosa que es seguro, es la muerte. La muerte, absolutamente. Entonces, o yo voy... o yo voy o él viene. O él viene, pero la realidad es a la que no podemos escapar. Que nos vamos a encontrar con Exactamente. Exactamente. Entonces yo pienso que en base a como nosotros hayamos vivido aquí y lo que hayamos decidido por Cristo o no, esa será la pregunta que más relevante. No va a ser cuántos millones de dólares tú lograste acumular en la tierra. Exactamente, absolutamente. ¿Cuál es tu apellido? ¿De qué familia viene? Ese tipo de cosas no serán los relevantes. Y aquí en la tierra, por lo más que nos preocupamos es por ese tipo de cosas. Absolutamente, exactamente. O sea, yo pienso que eso nos debe llevar a una reflexión. A una reflexión, absolutamente. Bueno, Amado, entonces, ¿cuándo sería que comienza este juicio final? Sí, hay algunos acontecimientos. Y dentro de esa pregunta, entonces voy a introducir una parte que comencé, que hablaba de que prefiero, por ejemplo, soy
seguidor, ¿verdad? Desde antes de ser cristiano, antes de servir al Señor, del mensaje explosivo, claro, con conocimiento de la palabra, pero escuché, y he escuchado varias veces enseñanza, cierto planteamiento, que hay algo que se llama ética, hay algo que se llama respeto, hay personas que no amerita una corrección en público, ni tampoco tú tienes cuenta, vamos a decir, con el rango como para hacerlo, hay que ser cuidadoso. Pero se ha predicado y se ha dicho mucho. Lo hemos escuchado de personas de diferentes niveles, con diferentes niveles de conocimiento, catológico, teológico, bíblico, y es este pasaje bíblico de Mateo 24. Específicamente el que dice, por ejemplo, y será predicado este evangelio del reino. Estamos hablando del fin. Este evangelio del reino en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Y la parte a la que yo voy es que bíblicamente, conforme a esa escritura que tenemos, así mismo lo dice textualmente. Ahora bien, la inquietud mía viene porque hay gente que dice, Cristo no va a venir hasta que el evangelio sea predicado en todo el mundo. Amado, ahí no dice que Cristo va a venir. Ahí dice, y entonces vendrá el fin. Ahora bien, ¿de qué fin está hablando? Porque hay una pregunta clave. ¿Qué señal habrá de tu venida? Le dicen los discípulos a Jesús antes de irse. Vamos a aprovechar el hombre, que el hombre se va. ¿Qué señal habrá de tu venida? Se habla de la restauración de Israel. ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Hay intereses. El ser humano tiene intereses. Y dentro de esos intereses es que nosotros entonces entramos en este tema. Porque hay intereses de nación, hay intereses familiares, hay intereses personales. Pero hay intereses eternos que muchas veces son los que no se toman en cuenta. Entonces, la gente dice, por ejemplo, yo quiero un carro, quiero hacerme de una casa, quiero hacerme de una profesión. Eso está bien. ¿Y qué hay de la eternidad? En la eternidad no te sirve que seas ingeniero. ¿Voy a dejar de estudiar por eso? No estamos diciendo eso, porque si hay una entidad que está encargada de motivar a su feligreses, a sus seguidores, a prepararse en las diferentes áreas del saber, es la iglesia. La iglesia no puede justificar los principios eternos y el buscar el reino de Dios y su justicia, dejando de lado el que la gente se prepare. Que no, porque si tú estudias y te llenas de letras, la letra mata, más el espíritu vivifica. Sí, amado. La letra de la ley del mandamiento, eso mata, pero no tiene nada que ver con el estudio. Pero dentro de lo que es el juicio y esas inquietudes que la gente tiene, ¿restaurarás el reino de Israel este tiempo? 1. ¿Qué señal habrá de tu venida? 2. Y del fin del siglo. 3. ¿Cuándo será el fin? Bueno, entonces se comienza a mencionar una serie de señales y que se sepa, estos son acontecimientos antes del juicio final. Sí. Entonces está la segunda venida de Cristo, que sé que es un tema escatológico, no sé si ya lo trataron acá, pero un tema bien espinoso, donde hay diferentes bandos, diferentes grupos, pero que casi de forma, vamos a decir, en un 85%, un buen grupo ha acertado desde el punto de vista teológico de que eso que se llama, ese evento que se llama la segunda venida de Cristo, lo que ha hecho que se ha dividido en 2 fases. Primera fase, levantamiento de la iglesia, que no es segunda venida de Cristo. Se llama, y bíblicamente se llama, levantamiento de la iglesia, lo que es el arrebatamiento, como dice la palabra de Dios. Y está la segunda venida, que después de los 7 años, que entiendo que eso también fue tratado. Está el reinado milenial, que fue el tema pasado, el tema tratado, con mucha altura, por el ministro Pilar Alcántara, un hombre a quien yo respeto y que habló de forma, se explayó de forma bien precisa. Pero luego de ese milenio, donde surgieron preguntas muy interesantes para mí, luego de ese milenio, entonces, hay un acontecimiento. Viene el juicio ante el gran trono blanco. Porque cuando hablamos del juicio ante el gran trono blanco, ya hemos mencionado, y antes que termine este programa, tenemos que puntualizar lo siguiente. A veces dentro de ese juicio, la gente junta diferentes grupos. Y cuando yo digo que junta diferentes grupos, yo no estoy hablando de los grandes y los pequeños, porque eso es un solo grupo. O sea, los grandes y los pequeños están los ricos y los pobres. Están los que tienen un apellido y los que no lo tienen.
pero en fin, pecadores convictos que van a comparecer ante Dios. Sí. Entonces, aunque son diferentes grupos de diferentes clases sociales y condiciones económicas, todos tienen algo en común. Van a tener que presentarse delante de Dios en un juicio sin apelación, donde se va a buscar el libro de la vida. El que no se halló en Cristo, que obviamente ninguno de los que están ahí lo está, fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde había sido lanzado el dragón, el falso profeta, el diablo, sus demonios. Escúcheme, ¿verdad? La hipérbole, la exageración. Pero está algo que es un juicio de galardones, que a veces se junta todo. Todos compareceremos, sí, Pablo lo dijo, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, sí, pero ese tribunal es para galardonar. O sea, según lo que tú hiciste, he escuchado muchas veces, después de tener un tiempecito ya en el evangelio, ya no le digo amén a eso, lo oigo, porque todo uno lo oye, pero no todo lo escucha. Gánate tanta estrella, como no lo he leído en la Biblia claramente, que para tu corona, qué sé yo, ¿cuánta estrella? Bueno, yo quiero que Dios me ayude a trabajar en su obra. Y quiero salvarme, porque yo no vine aquí para ser pastor ni para ser evangelista. Yo vine para salvarme aquí. Y entonces se añaden esa cosa de Dios utilizarte para ganar a otros para Cristo, para dar testimonio y tratar de vivir una vida conforme a los principios establecidos por Dios para salvación, porque lo que vinimos aquí fue a salvarnos. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, pero la gente liga una cosa con otra. Entonces, esa parte yo creo que debe haber una corrección y debe haber gente como que se detenga, porque a veces el problema consiste en que leemos mal, y cuando leemos mal interpretamos mal, y cuando interpretamos mal entonces hay un grupo que nos sigue porque a lo mejor tenemos una dinámica y ese grupo es mal informado. Sí. Hay grupos que no, que realmente no se detienen a escudriñar las escrituras. Todo lo que respire alabe a Jehová. Dígame dónde dice eso la Biblia. No lo dice en ninguna parte. Ahora, si usted me dice que la Biblia dice en el Salmo 150 en su conclusión, todo lo que respira, esa cambia el sentido total de lo que usted está diciendo. Porque cuando yo digo todo lo que respira, es como que mi aliento. No, sí, estamos de acuerdo. Pero cuando dice todo lo que respira, eso abarca a todo ser creado, animal y ser humano. Todo lo que respira, toda la creación tiene que rendir honor a Dios. Sí. Entonces, hay un sinnúmero de cosas que a veces se le enseña a la gente y la gente dice, bueno, pero ¿y entonces? El fin viene. Bueno, para el fin falta mucho. Falta mucho porque ya se mencionan varios eventos que todavía no hemos entrado. Se mencionó el milenio. Luego de ese milenio, entonces viene el llamado juicio final, donde comienzan a levantarse personas que ya han muerto y a comparecer ante Dios. Pero está la parte de cómo serán juzgados. Y yo tomo esa parte muy importante, que yo sé que tal vez, no sé, te pasó, hablamos, ¿verdad?, dentro de un sistema, el sistema de la gracia. Sí. El sistema de la gracia, hablamos de aquellos, por ejemplo, que no aceptaron a Jesús. Los del diluvio no podían aceptar a Jesús porque Jesús no había venido en carne. Los antediluvianos. Los que vivieron en el tiempo de Moisés no podían aceptar a Jesús porque Jesús no había venido en carne. Pero en todo tiempo y en todo juicio, ¿verdad?, ejecutado en la tierra, porque Dios ha ejecutado juicio muchas veces sobre la tierra. El del diluvio, por ejemplo, el diluvio universal, el juicio sobre Sodoma y Gomorra, un juicio sobre Nínive, no la generación que Jonás le predicó, que le habló, pues no era un mensaje de arrepentimiento, será destruida, se arrepintieron y Dios lo perdonó. Ya en el tiempo de Nahum, otra generación que surgió en el mismo lugar de Nínive fue destruida porque no se acogió a los principios divinos a hacer lo que hizo la generación pasada. Y en diferentes partes en la Biblia, tanto en Israel como en diferentes partes del mundo, Dios ejecutó juicios. En esos juicios siempre estaba abierta la cláusula misericordia. Que no escapa, digo yo, y sé que tal vez muchos me van a crucificar porque hay gente que agarra el tema de la gran tribulación, que es tema escatológico. 7 años se fue el Espíritu Santo de la tierra. La Biblia no dice eso en ninguna parte, pero hay gente que lo enseña. Sí. Se llevó el Espíritu Santo la iglesia, se fue. Ya el Espíritu Santo no está en la tierra. Discúlpeme, y yo también escuché a una persona que me dijo a mí que cuando el Señor se lleve su pueblo, la Biblia se van a poner en blanco, que se le van a borrar. Santísimo, eso son otras mentiras que nos han enseñado por Dios. No hay ningún asidero bíblico. No hay ningún asidero bíblico para eso. Lo cierto es que la Biblia tiene que tener cumplimiento. Sí. Entonces,
En la gran tribulación nadie se va a salvar. No predico ni enseño eso, porque creo que mientras haya gente en la tierra, porque luego de la gran tribulación entra en ese tema tan delicado del milenio, donde la tierra se va a acoplar de gente. Y van a haber gente que van a venir que no saben lo que es el evangelio. Por eso la Biblia habla del evangelio con diferentes terminologías, porque habla, por ejemplo, de un evangelio que será predicado por los ángeles, de un evangelio que será predicado por 2 testigos. Ya me estoy metiendo, ¿verdad?, en una parte un poquito atrás, pero que son detalles que hay que tomar en consideración. Salió a predicar y uno dice, bueno, la gran tribulación, pero nadie se va a salvar. Pero eso de que nadie se va a salvar, soy yo que lo estoy diciendo. Sí. Porque luego menciona un hecho donde dice, ¿y quiénes son estos? Estos son las almas de los decapitados, los que no aceptaron la marca de la bestia. Entonces quiere decir que vinieron de ahí. Estos han salido, bíblicamente dice, estos salieron de la gran tribulación. Y esos que salieron se salvaron. Claro, la salvación le salió carísima. La salvación le salió costosísima a precio de su vida. Pero básicamente, con el juicio final y el castigo eterno, un día los pecadores tendrán que verse delante de Dios. Vemos ciertas atrocidades y ahí no existirá la cláusula de misericordia, porque ya no será un juicio humano. Entonces, tomemos en consideración algo también. Al tomar el pasaje bíblico básicamente de Apocalipsis capítulo 20, desde el versículo 11, algunos versículos, que dice, vi un gran trono blanco. El color blanco ahí, yo estoy seguro que no se está hablando de color, de matiz. No, el color blanco tiene una importancia ahí, porque ahí no se estaba pintando una casa. El gran trono blanco, la palabra blanco habla de pureza, pero la palabra blanco en este sentido también habla de justicia. O sea, quien se está sentando a juzgar ahí es el juez justo. Y está juzgando sin haber quien te defienda. Ahora nos defiende Jesucristo. Ahora Jesucristo es el abogado. Un día será el juez. Entonces, pero está, por ejemplo, esa capacidad de Dios, esa capacidad extraordinaria que no hay palabra para expresarlo. Aquí decimos, por ejemplo, y tratamos el tema del juicio final y otros acontecimientos escatológicos, hasta donde Dios nos da. Y habrá gente que conozca más que nosotros, pero en realidad tenemos que ir al punto. Hay cosas que son demasiado profundas que solamente están en los designios de Dios. O sea, pero el tema del juicio, de juzgar varias generaciones, solamente Dios tiene la capacidad de hacerlo. Primero, porque Dios es santo en todo el sentido de la palabra. Segundo, la justicia es característica de Dios. Dios no acepta soborno. No hay forma de sobornar a Dios. No hay nada que nosotros podamos darle a Dios que nos pueda hacer libre del pecado. Hubo algo, el sacrificio de Cristo, que es válido cuando la gente se decide por él aquí en la tierra. Pero esas generaciones que vivieron antes de Cristo, que pecaron, que murieron, que tendrán que comparecer ante Dios, obviamente Dios sabrá cómo manejarse ahí, porque no hay forma humanamente hablando. Yo puedo hablar, por ejemplo, hay gente que puede hablar el periodo de la inocencia, la conciencia, los patriarcas, periodo que se vivieron, gobierno humano, el periodo de la gracia, la ley de Moisés. Bueno, el ser humano puede estudiar y puede aprender mucho de eso, pero en definitiva, la gente que murieron bajo esos diferentes periodos, con la excepción que nosotros podemos hablar tal vez un chin más, con un poquito de detalle, porque uno conoce un chin más del tema de Jesucristo. Para acá uno dice, el que no aceptó a Cristo, y el que cree en el Hijo tiene la vida, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, está condenado. Pero los que vivieron antes de ahí, que como quiera, de todas maneras, por H o por R, comparecerán ante Dios. Pablo da unas pinceladas, como en el capítulo 1 de los Romanos, capítulo 1, capítulo 2, donde habla de que el hombre, el ser humano, de todos los tiempos, ante Dios es inexcusable, porque a lo que Dios no se dio a conocer a través de la persona de Cristo, propiamente dicho, Dios hecho hombre, entonces se reveló a través de lo creado, para que a través de lo creado el ser humano pudiera entender que eso que es tan perfecto fue hecho por alguien que es más perfecto. Eso es así. Wow, tremendo, tremendo. Bueno, palabras finales. El tiempo se nos agota aquí. Es del tiempo que más rápido se va. Se agota el tiempo. Hay un juicio final. Habrá un castigo eterno. No es necesario que tengamos que comparecer ante Dios, porque si tenemos que comparecer ante Dios en ese sentido,
en ese sentido, será lamentable. Por eso digo, sería conveniente para nosotros ajustarnos a la palabra de Pablo. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para recibir conforme a lo que hayamos hecho. Eso que hayamos hecho no harán más que otros, pero en definitiva, el que esté a la derecha va en coche. El que esté a la izquierda, está feo. Dentro de las cosas, ¿verdad? Puntualizando, seremos juzgados por nuestras obras. Pero hay algo que tiene que ver con cosas que se hacen que no pueden comprar la salvación. Porque también es muy popular la expresión, aquí hay que pagar un precio. Y a veces hay personas que con esa expresión no bien detallada le dan a entender a quien escucha que la salvación es algo personal de alguien. Como que han hecho un sacrificio con el que se han ganado la salvación y consciente o inconscientemente sacan de plano a Jesucristo. No, la salvación es gratis. Jesucristo la ofrece gratuitamente. Pero esta salvación hay que apreciarla y, número uno, si queremos recibir el beneficio de Dios y queremos librarnos de ese juicio eterno, de ese castigo final y de no seguir, ¿verdad?, donde va a ir Satanás por su pecado, por cómo se ha rebelado contra Dios, entonces lo que tenemos que hacer, número uno, reconocer que somos pecadores. Número dos, entender que solamente Cristo perdona nuestro pecado. Y número tres, arrepentirnos y comenzar a vivir una vida que agrade a Dios. Y luego de esto, entonces, invitar a otro a que conozcan ese mismo Dios. Tremendo. Damos gracias, amado, por el tiempo, ¿verdad? Por sacar el momento, ¿verdad? En la agenda, porque yo sé que el que está en el ministerio pastoral es tremendo. Es un tiempo contado que lleva. Exacto. Pero le damos gracias a que ha sacado el tiempo para acompañarnos nuevamente en este espacio y seguiremos invitándolo porque realmente entendemos que son, a veces no son los temas, sino de quién lo está tratando. Okay, entonces el testimonio de una persona es muy importante. Es vital, ¿verdad? Sí. Sí, porque usted pudiera estar dándonos un mensaje muy profundo, muy poderoso, muy elocuente, pero si el que lo conoce, ¿verdad?, detrás de cámara, no le va a llegar ese mensaje. Exactamente. Entonces yo creo que la coherencia entre lo que nosotros decimos y lo que vivimos es muy importante. Absolutamente. Así que nada, esto fue su espacio Profundicemos. Dios le bendiga.